Si estás buscando una cámara de acción, seguramente te has topado con esta, la DJI Action 4, y puedes estar considerando la idea de comprarla. En este video te voy a dar varias razones por las cuales creo que esta cámara vale la pena comprarla y también otras en las que puede que no sea la ideal para ti y debas optar por otras opciones. Estoy grabando ahora con la Osmo Action 4 y la verdad es que la calidad de la imagen sigue siendo maravillosa y siempre me ha parecido que es más que suficiente para la gran mayoría de personas. Los detalles siguen siendo bastante buenos, sigue siendo muy interesante la calidad, los colores y demás cuestiones, y todo esto es simplemente desde la cámara, porque también está la posibilidad de colorizar en D-Log como se llama en la Action 4, pero yo sinceramente no lo utilizo mucho. Así es como se ve esta cámara directamente y sigo creyendo que es muy buena y sigue valiendo mucho la pena. Ya han pasado 2 años desde que DJI lanzó la Action 4. Yo llevo con la mía un poco menos de ese tiempo, aproximadamente 1 año y algunos meses, y la he utilizado para grabar clips en mis viajes, para hacer algunas fotos también de vez en cuando, especialmente en los viajes, e incluso también para crear contenido para este canal y mi canal de vlogs. La imagen de la Action 4 en condiciones de muy buena luz, en modo completamente automático, me parece que siguen siendo muy buenas e ideales para gente que no se quiere complicar mucho con el tema de los ajustes. Si quieres utilizarla para hacer blogging y no estar preocupado por todo este tema, me parece que también funciona muy bien y de hecho ese es uno de los usos que hoy en día todavía le doy. Eso sí, la Action 4 sufre un poco en condiciones de baja luz como la gran mayoría de cámaras de acción. Algunas tomas se pueden salvar obviamente usando luces artificiales o con la iluminación pública y demás, pero no vas a obtener los mismos resultados que durante el día. Entonces, si la vas a utilizar principalmente en espacios poco iluminados o en interiores con muchas luces artificiales y que tal vez no tenga la mejor iluminación del mundo, es probable que los resultados no sean los mejores y debas optar por otras opciones. A pesar de que tenga este posible limitante, en condiciones de luz día, así sea de cambios de sol a sombra, creo que resuelve bastante bien y da unas imágenes muy utilizables y de buena calidad. Si además de esto eres una persona que le gusta la manipulación de color y agregar tonos específicos a tus tomas para llevarla a otro nivel, cuenta también con el perfil logarítmico de D-Log, que si bien esto no es algo que yo maneje mucho o que lo utilice mucho en mis videos, de vez en cuando hago algunos ajustes sencillos, viendo la opinión de varios expertos en estos temas, me he dado cuenta de que el consenso, o por lo menos lo que parece el consenso general, es que la Action 5 Pro tiene un mejor perfil logarítmico que la Action 4. Si tú tienes un uso muy básico de estas funciones o no vas a usarlas constantemente, puede que esta cámara sea para ti, si no, deberías intentar irte por la Action 5. No creo que esto sea un factor tan determinante a la hora de comprar una cámara, salvo que seas un colorizador profesional y te dediques a esto y requieras lo que te da la Action 5, pero si eres una persona que le va a dar un uso común o un uso eventual como hago yo de este D-Log, probablemente no te afecte mucho. El sonido interno de esta cámara es lo que estás escuchando en este momento y la verdad está muy tranquilo, muy callado todo y hay muy poco viento en este momento, pero ahora sí ya está conectado el micrófono externo que es el DJI Mic Mini y estás notando la diferencia que tiene un poco el audio interno de la cámara, que igual me parece muy bueno, en especial cuando quieres tener mucho ruido ambiente, pero si estás buscando que se escuche mucho más tu voz, obviamente te recomiendo que utilices micrófonos externos. Vamos a ir ahora a un sitio un poco más ruidoso a ver cómo se escucha. Ya estoy en un sitio muy ruidoso, literalmente al lado de una calle muy transitada, y este es el sonido del micrófono interno de la cámara, y vamos a pasarlo nuevamente al de este Mic Mini, que ya está conectado, y esa es la diferencia también del audio interno, que probablemente no escucharan también mi voz ahorita con este micrófono. Creo que lo más fácil es mantenerse dentro del ecosistema de DJI con los DJI Mic Mini, por ejemplo con los que estoy grabando este video,
o también con los Mic 2. Esto hace que sea mucho más fácil conectarlos a través de Bluetooth y manteniendo la cámara hermética y protegida contra el agua. Sin embargo, la Action 4 tiene una desventaja frente a la 5, por ejemplo, y es que solamente se puede conectar un micrófono por vía Bluetooth. Si vas a grabar con múltiples personas hablando al mismo tiempo, tal vez esto pueda ser un factor que te haga cambiar de opinión. Eso sí, vas a poder tener hasta 2 micrófonos, pero conectando el receptor de estos en la cámara a través del puerto USB-C. Esto puede agregar un poco más de tamaño a la cámara y volverla un poco más engorrosa de utilizar o de cargar, además de que le quita la protección contra el agua. Pero si es algo que no te importa, también debes saber que está la opción a través del receptor, aunque no directamente por Bluetooth como en la Action 5. En cuanto a la estabilización de la DJI Osmo Action 4, creo que es muy buena y sinceramente creo que no la he cambiado mucho a lo largo de este tiempo. Usualmente, o por lo menos para la mayoría del contenido que hago con esta cámara, que son los vlogs, utilizo el modo Rocksteady normal, que funciona bastante bien y da una sensación de fluidez bastante buena cuando uno va caminando. Solamente he utilizado el modo de Rocksteady Plus en algunas ocasiones, especialmente andando en bicicleta o en cruiserboard, en sitios que tengan bastantes desniveles o que la calle tenga muchas piedras o muchos desniveles, para que estabilice aún más a pesar del crop que puede hacer esto. Si vas a utilizar, por ejemplo, accesorios como un montaje acá para el cuello para poner tu cámara acá y tener un POV bastante interesante, tal vez puedas utilizar el Horizon Steady para que se mantenga nivelado todo tu material. Sinceramente creo que los modos de estabilización de esta DJI son bastante buenos y no vas a tener ningún problema con ellos. Si quieres comprar esta cámara, personalmente te recomiendo que adquieras el Adventure Combo que vende DJI y que muchas veces también está en ofertas debido a todo el tiempo que ha pasado desde que la lanzó la marca. Este combo, además de la cámara, por supuesto, trae a un trípode con una extensión bastante interesante de creo que entre 1.60 a 1.80, que te permite no solamente utilizarlo como un tripié, que te va a tocar comprar un accesorio adicional que son bastante económicos de adquirir, por ejemplo, en Amazon o en AliExpress, y también va a incluir un case para 3 baterías en los que vas a poder recargar las baterías de tu cámara constantemente y así nunca te vas a quedar sin energía. Adicional, ese case también se puede utilizar como un power bank de emergencia para conectar, por ejemplo, tu teléfono, pero ten en cuenta que como no tiene una batería propia, lo que va a hacer es que va a drenar la energía de las baterías de la Action 4 para pasarla al otro dispositivo. En este caso puede ser tu teléfono, pero que puede ser un salvavidas si, por ejemplo, estás en un bosque o algo así y no quieres quedarte incomunicado. Todos los enlaces de la Action 4 y los accesorios que creo que pueden complementar esto te los voy a dejar abajo en la descripción del video. Ya que hablamos del tema de la batería, quiero decirte que es bastante buena, tiene una duración muy grande a lo largo del día y a veces he salido solamente con una batería y me ha durado toda una sesión de grabación utilizándola constantemente y conectada también con los micrófonos a Bluetooth y no hay ningún problema. Usualmente salgo con el 100 y dependiendo cuánto me demore grabando, por ahí unas 3-4 horas, puedo estar llegando de nuevo a casa por ahí con un 20% todavía. Además, con el case la carga es relativamente rápida y te vas a tardar más o menos una media hora en tener por lo menos el 80%. Creo que la calidad de la DJI Action 4 sigue siendo muy buena en pleno 2025 y sigue siendo una cámara que yo recomiendo para que la compres, en especial por los precios que se manejan hoy en día y que normalmente tienen ofertas por lo que es una cámara entre comillas vieja. Tiene muy buena calidad de imagen, tiene muy buena estabilización, tiene la posibilidad de conectarle el micrófono directamente por Bluetooth si estás en el ecosistema de DJI, o si no a través de puerto USB-C y funciona con toda clase de micrófonos. Además tiene el plus de que el Adventure Combo te da la posibilidad de tener más baterías, que ya de por sí tiene un muy buen rendimiento de esta, con algunos accesorios interesantes y que van a mejorar tu creación de contenido. Los puntos no tan positivos que tiene esta cámara vendrían siendo la parte de grabación en entornos de poca luz o en entornos nocturnos, además de que el D-Log-M es un poco mejor en la Action 5 que en esta 4.
Pero si esto no es algo que te interese tanto o no te afecta en lo que quieres, es una gran opción para seguir adelante y empezar en este mundo de la creación de contenido con cámaras de acción. Además, si quieres ver una comparativa de esta DJI Action 4 con otra cámara de GoPro mucho más reciente, por acá te la voy a dejar para que vayas a ese video. Nos vemos en el siguiente.